Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Colombia está viviendo un momento histórico. Nunca antes había un expresidente asistido a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, para enfrentar un proceso judicial. Muchos colombianos no entendemos a la perfección de qué se trata este proceso judicial que está enfrentando el expresidente Álvaro Uribe. Por eso hoy, aquí en La Intérprete, queremos hacer un ejercicio para contarles detalladamente, hacer cronológicamente un recuento de por qué razón el expresidente Álvaro Uribe terminó enfrentando la justicia. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente de la República deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia que lo señala del delito de manipulación de testigos. Ese dudoso y deshonroso honor, Camila, le correspondió a Álvaro Uribe Vélez, quien deberá comparecer ante el alto tribunal acompañado de sus abogados. Pero Ana Cristina, ¿por qué no le explicamos a los oyentes realmente cómo empieza esta historia? Para que podamos entender por qué razón es que termina el presidente Álvaro Uribe pues teniendo una audiencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Camila, en el año 2012, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, empieza un periplo por las cárceles de Colombia como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. En ese recorrido se entrevista con decenas de paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Uno de ellos es Pablo Hernán Sierra, quien ayudó a fundar el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que funcionaba principalmente en Antioquia. Sierra manifiesta haber estado en la hacienda Guacharacas. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Y es que precisamente la hacienda Guacharacas es muy importante en toda esta historia, pues ese predio está íntimamente relacionado con la vida del expresidente Álvaro Uribe y con el proceso que hoy lo tiene llamado a rendir indagatoria ante el magistrado Augusto Reyes en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Camila, pero además en la hacienda Guacharacas han ocurrido hechos tan importantes en la vida del expresidente como la muerte de su padre, Alberto Uribe Sierra, en 1983, a manos de quienes serían guerrilleros de las FARC. Pero también ha sido el escenario de otros hechos que enmarcan este territorio como el lugar de disputa entre paramilitares y guerrilla. Pero bueno, Ana, volviendo a las entrevistas del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, en ese periplo que el representante estaba haciendo por las cárceles, no solo obtuvo el testimonio de Pablo Hernán Sierra, también obtuvo el de Juan Guillermo Monsalve, quien le manifestó cuando se encontró con el señor Cepeda en la cárcel, pues que quería tener una reunión con él y que todo lo que él le contara en esa reunión y en esas entrevistas, pues quería que terminara siendo de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, el señor Pablo Hernán Sierra, en agosto del año anterior, quien fue comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego el señor Juan Monsalve, también perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, en primer lugar al bloque Metro y luego a otras estructuras de esta organización, me pidieron que escuchara sus declaraciones y que posteriormente las hiciera llegar, como hice en efecto, a la Fiscalía General de la Nación. Camila, tener claro quién es Juan Guillermo Monsalve también es muy importante para entender por qué el expresidente Uribe tiene una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Déjeme le explico. Juan Guillermo Monsalve es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas y es un ex paramilitar del bloque Metro de la SAUC. Claro, y es que Monsalve, en una serie de entrevistas que graba con el representante Cepeda entre agosto y septiembre del 2011, narra cómo surgió el bloque Metro y cómo fue la guerra con el ELN, que en ese momento tuvo escenario la hacienda Guacharacas, que fue propiedad por mucho tiempo de la familia Uribe Vélez. Pues Camila, es que son esas entrevistas precisamente las que en su momento lleva el representante Iván Cepeda a la Fiscalía, cuando estaba a la cabeza Vivian Morales. Pero ¿sabe qué, Ana Cristina y oyentes? Hay un testigo adicional que debemos sumar a toda esta historia, y es Carlos Enrique Areiza Arango, quien en su momento se fugó de la cárcel Bellavista cuando estaba siendo trasladado a un centro de salud que
que está ubicado en el centro de Medellín. 2 días después, Areiza se entrega a las autoridades y estaba acompañado por el representante Iván Cepeda y el director de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Carlos Contreras. Areiza había pedido la intermediación de estas 2 personas para entregarse. En su momento lo que dijo Areiza es que se había volado de la cárcel porque estaba teniendo amenazas debido a su condición como testigo dentro de un proceso por la parapolítica, y por esas razones que dice que se fugó. Sí, Camila, y de hecho Carlos Areiza toma relevancia en este caso en particular luego de ser sumado al expediente que se le abrió al senador Iván Cepeda tras ser denunciado por el expresidente Uribe, quien lo acusó de manipulación de testigos en el año 2014. Sí, Ana Cristina, pero ahí vamos a llegar más adelante porque si no confundimos a los oyentes en esta historia que es muy enredada y difícil de entender. Sigamos con la cronología del caso. Y ahora vámonos para abril del año 2012, cuando el representante Iván Cepeda, después de recoger todas estas entrevistas e información en las cárceles de Colombia, realiza un importante y sonado debate sobre la hacienda Guacharacas, el bloque Metro y su relación con el expresidente Álvaro Uribe. Acuérdese usted, Camila y oyentes, que precisamente como antesala a ese debate, el 16 de febrero de 2012, el expresidente Uribe interpone una denuncia penal contra el representante, cuyo radicado es el 38541. Y es ese, precisamente, el principio de esta larga lucha judicial que tiene el expresidente Uribe hoy en la mira de los jueces. Este debate, por lo tanto, tiene por objeto realizar control político sobre las investigaciones que han debido adelantarse y que deben adelantarse por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño, y otras zonas aledañas desde mediados de la década de 1990, e igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe, y los hermanos Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao. Pero la historia no para ahí. Recordemos que en el 2014 el expresidente Uribe llega al Congreso de la República como senador, y en ese contexto también es elegido como senador Iván Cepeda, que antes era representante a la Cámara. Ese año Cepeda empieza a anunciar otro debate sobre paramilitarismo y sus vínculos con el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Claro, Camila. Es que acuérdese que lograr programar ese debate fue una odisea, pero finalmente se hizo el 17 de septiembre. Sí, Ana Cristina, y acuérdense ustedes que cuando empezaba el debate, el senador Uribe se levantó de su silla y se retiró del Congreso de la República para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, otra vez para sumarle una demanda adicional al senador Cepeda por fabricar testigos en su contra. Señor presidente, para anunciar que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio, promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República. Este evento difamatorio hace parte de la cadena de intervenciones del senador citante en medios de comunicación, en la plenaria y en comisiones. Regresaré, señor presidente. Más adelante en el tiempo, el resultado de esas denuncias que puso Uribe contra Cepeda en la Corte cayeron como un baldado de agua fría en las toldas del uribismo. Pues el 17 de febrero de 2018, la Corte Suprema no solo absolvió al senador Cepeda, sino que ordenó abrir una investigación al expresidente Uribe, para que sea él quien responda por los delitos que él endilga a Cepeda. Es aquí, Ana Cristina y oyentes, donde el senador Álvaro Uribe pasa de ser la presunta víctima al presunto victimario. Este es el punto clave.
En 2012, el expresidente Uribe denunció penalmente a Cepeda por haber presuntamente manipulado a Sierra y Monsalve para que declararan contra él y su hermano Santiago. Después de 6 años de investigación y recopilación de testimonios, interceptaciones telefónicas y otras pruebas, la Sala Penal de la Corte Suprema se abstuvo de abrir investigación contra el congresista y, por el contrario, encontró razones para pedir que se abra otro expediente para investigar la conducta del exjefe de Estado por los mismos hechos, es decir, por manipular testigos en contra del hoy senador. Y es aquí, Camila, donde toma mayor relevancia Carlos Areiza. ¿Se acuerdan? El otro testigo que les había dicho al principio que era clave. Pues en 2015 se habló de una carta que Areiza había enviado a la Corte Suprema denunciando presiones del senador Iván Cepeda y un supuesto ofrecimiento de 100 millones de pesos a cambio de declarar en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Hecho ocurrido, supuestamente, después del episodio de su fuga, en donde el senador Cepeda medió para que se entregara. Aunque como todo en esta historia, Ana Cristina, y como todo en Colombia, Areiza después desmiente esa declaración y en su indagatoria en el año 2016 dice que recibió una visita en la cárcel de Jaime Restrepo, quien le pidió que firmara varias hojas en blanco. Pero claro, Camila, además ahí Areiza niega haber recibido ofrecimientos o presiones por parte del senador Cepeda para que declarara contra los hermanos Uribe Vélez. Él decía, yo estaba hablando con otro abogado y cuando ya estaba entrando, ese abogado Juan Carlos me dice, Areiza, ella me dijo, ¿qué más? Yo me llamo Juan Carlos, manéjese bien, no me ponga a hablar más de la gente de Uribe ni de los amigos de él, no más la vida. Pero ese no es el único testigo de esta historia que cuenta algo similar. Otro de los testigos que inicialmente dijo haber recibido sobornos de parte del representante fue Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Comandante Víctor, quien el 3 de septiembre de este año cambió su versión y aseguró que el abogado Diego Cadena lo buscó con el fin de ofrecerle dinero para que testificara contra Cepeda. Contó a la Corte además los detalles del supuesto complot, según el cual él debía conseguir 4 exintegrantes del Frente Pipintá que apoyaran su versión, la que le pedían que diera. Pero sin duda el que la gente tiene que tener más claro en su cabeza es Juan Guillermo Monsalve. Ese es el testigo clave. Él también afirmó haber recibido presiones para que declarara que el senador Iván Cepeda le había ofrecido prebendas para acusar al expresidente Uribe de tener vínculos con grupos ilegales. Claro, y además, Ana Cristina, es que la palabra de Monsalve se suma a algo mucho más delicado y revelador: la grabación de video que el mismo Monsalve realizó con un reloj que su esposa le habría hecho llegar a la cárcel. Y acuérdese, Camila, que es en esa grabación con el reloj donde queda registrado el posible soborno de parte del abogado Diego Cadena Ramírez, que es el apoderado del senador Uribe. Esta es la carta radicada ante el despacho de la Corte Suprema de Justicia. Allí se puede observar que es firmada por Monsalve con su número de cédula, fechada el 2 de abril y al parecer escrita el mismo día, cuyo contenido es el siguiente. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que algunas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos, si son personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos. En la parte inferior, la carta tiene una anotación que, según se puede observar, hace el mismo Juan Guillermo Monsalve. Nota aclaratoria: esta carta la hago bajo presiones del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hache, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa grabación del reloj fue una de las piezas claves que utilizó la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Mire, conozco este tema en una declaración que él rindió en el caso de Pablo Hernán Sierra Guerrero, y él manifestó que efectivamente él estuvo allí en la hacienda Guacharacas y que allá había grupo paramilitar y que a él le consta ese hecho y siempre ha sido consistente en esa versión. Pero entonces la gente sigue preguntándose, después de toda esta historia, ¿por qué Uribe se convirtió en el cazador cazado? ¿Por qué pasó de ser el denunciante a ser el denunciado? Camila, pues por algo que para muchos parece insólito. El 14 de septiembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia estaba investigando al representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma por el cartel de la toga.
en medio de toda esta investigación, ordenó que se le interceptaran sus llamadas telefónicas, pero en los expedientes de la investigación contra el congresista Nilton Córdoba Manyoma, el número de teléfono que aparecía era el del expresidente Álvaro Uribe. Y por eso, Ana Cristina y oyentes, es que los abogados del senador Álvaro Uribe dicen que al senador se le chuzó su teléfono de forma ilegal. Pero Camila, a pesar de que el número del celular que la Corte Suprema ordenó escuchar resultó no ser el del representante Córdoba, sino el de Uribe, la Corte dice que se trató de una chuzada legal y que lo que se encontró en esa interceptación se trasladó al expediente del expresidente Uribe. No es ilegal por la sencilla razón de que en principio se ordenó y así se dispuso interceptar la línea telefónica de Nilton Córdoba. Y se cumplieron con todos los protocolos que la ley y los reglamentos establecen para ese efecto, y de eso hay constancia en este expediente. Ahora bien, que no haya resultado el teléfono que nos ocupa del representante Nilton, sino del senador Uribe, no es un problema imprevisto, es un asunto imprevisto. Que las escuchas y los resultados de las conversaciones pueden interesar o tengan incidencia en el derecho penal, no pueden descartarse. Pero a pesar de lo dicho por la Corte, la defensa del expresidente insiste en que esas pruebas carecen de validez porque fueron obtenidas de forma irregular. Sí, Camila, pero es que ese reclamo fue rechazado por la Corte Suprema, que estaba encabezada por la entonces magistrada Cristina Lombana. Y lo que sí pasó es que ella fue recusada por la defensa del senador Iván Cepeda, por ser parte de las fuerzas militares que son pues muy cercanas a Uribe, y también porque había trabajado en el bufete de abogados de Jaime Granados, quien, como muchos sabemos, es uno de los abogados defensores del expresidente Uribe. Por eso es que toda esta historia de investigación hoy está en manos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor César Reyes. Y aunque le digo algo, Ana Cristina, después de toda esta explicación que hemos dado usted y yo, muchas personas seguramente siguen sin entender de qué y por qué se acusa exactamente al expresidente Álvaro Uribe. Camila y oyentes, la clave de la inocencia o culpabilidad de Uribe la tiene el ex paramilitar del que ya hablamos y dijimos su importancia, Juan Guillermo Monsalve. Monsalve, quien hoy está detenido en La Picota, sostiene que desde muy niño conoció de los vínculos de Uribe con los grupos paramilitares, puesto que su padre trabajó en la hacienda Guacharacas en Antioquia. Es esta propiedad que está íntimamente relacionada con la vida del expresidente y su familia, como ya lo hemos dicho antes. En el caso de mi papá, yo ahorita trabajó como antes en la hacienda de La Manada con ellos. Y ya ¿Con ellos? era como el mismo dueño. Es decir, ¿quiénes eran los dueños? Alberto Uribe Sierra, padre de Santiago y Álvaro Uribe. Y es que de hecho Monsalve afirma que allí operaba un grupo paramilitar, pero lo que es relevante para este proceso de Uribe es que Monsalve también asegura que estando preso lo visitó el abogado Diego Cadena, enviado al parecer por el expresidente Álvaro Uribe, para que se retractara de los gravísimos señalamientos que le había hecho al exmandatario en esas entrevistas, ¿se acuerdan?, que le dio al senador Iván Cepeda y por las cuales Uribe lo demanda ante la Corte. Esa es precisamente la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia señala a Uribe de manipulación de testigos, por lo que dice Monsalve. La cosa es que Monsalve afirma, además, que Cadena no solo pretendía que se retractara de los señalamientos contra Uribe, sino que dijera que el senador Cepeda le ofreció dádivas y prebendas para que acusara al exmandatario. Aunque los abogados de Uribe sostienen que Monsalve miente, pues Monsalve dice que quienes mienten son Uribe y sus allegados. Todo este entramado judicial y político es el que deberá desenredar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y para ello fue que pidió escuchar la versión del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez sobre estos hechos que acabamos de narrarles entre Ana Cristina y yo. Esta película, aunque parezca larga, apenas está comenzando. El caso del expresidente Álvaro Uribe en Colombia no es el único en América Latina.
Son varios los mandatarios del continente que han enfrentado la justicia de sus países. Aquí les tenemos también un recuento de lo que ha pasado en América Latina con otros presidentes que se han visto inmersos en líos judiciales. Un estudio inédito del BID publicado el año pasado encontró que América Latina tiene en promedio una ineficacia técnica del gasto público de 4.4% del PIB. Es decir, que de cada $100 de nuestra riqueza, 4,5 se gastan mal o se los roban los políticos. Somos un continente corrupto. Según Transparencia Internacional, en su índice de percepción de corrupción, varios países latinoamericanos son más corruptos que el promedio global. Otro caso es el de Guatemala y su expresidente y militar retirado Otto Pérez Molina. 3 años después de su elección, se destapó un escándalo de corrupción que lo llevó a renunciar en septiembre de 2015 por manifestaciones y oposición del Congreso y las Cortes. El presidente Pérez Molina formaba parte de una sofisticada red de sobornos aduaneros en los que él y su vicepresidenta recibían mordidas de hasta el 50%. En la cárcel terminaron destapándole otros delitos de corrupción portuaria. Destituidos, condenados, indultados, investigados, presos o prófugos, ese es el minado camino de la democracia peruana, por el que han transitado 5 presidentes, ninguno ha terminado bien su mandato. Son los casos de Alberto Fujimori, que pasó 12 años preso por crímenes de lesa humanidad, de Ollanta Humala, pues él y su esposa son investigados por lavado de activos en el caso Odebrecht, de Alejandro Toledo, que tiene 2 órdenes de prisión preventiva por los casos Odebrecht y Ecotelba, de Pablo Kuczynski, pues investigan a su empresa Westfield Capital por estar relacionado con Odebrecht, tuvo que renunciar a la presidencia el año pasado, y de Alan García, que fue incluido en la pesquisa fiscal por la línea 1 del Metro de Lima. Se suicidó en abril de este año cuando la justicia entraba a su domicilio para capturarlo. El expresidente siempre ha rechazado los cargos en su contra, asegurando que se trata de un complot de sus detractores para mantenerlo fuera de la política. Otro caso muy sonado fue el del emblemático presidente de izquierda en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula se graduó como un expresidente muy popular en 2010, hasta que en 2016 fue arrestado y su casa fue allanada por el escándalo Petrobras. Se habrían dado sobornos políticos con dinero de la petrolera bajo su conocimiento. En 2019, y ya a punto de salir de la cárcel, se le abrió un nuevo proceso acusándolo de recibir sobornos y de ser lobista de la empresa constructora Odebrecht, el titán de la corrupción en América Latina. Completa ya 10 procesos que incluyen recibo de sobornos y blanqueamiento de capitales. Su colega, Michael Temer, asume la presidencia en 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff y comienza una cascada de escándalos. 3 de sus ministros renunciaron por acusación de corrupción. Ya como expresidente, Temer fue detenido este año por pertenecer a una red criminal que cobraba sobornos, inflaba presupuestos, blanqueaba dineros y desviaba fondos de una central nuclear. Le dieron casa por cárcel hasta que se la quitaron. No es que yo tenga una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de Derecho. Estas son palabras del expresidente ecuatoriano Rafael Correa defendiéndose del caso Sobornos 2012-2016, que es una investigación sobre la supuesta entrega de aportes económicos de parte de contratistas estatales a Alianza País. La Fiscalía investiga una trama de corrupción en la que se habría cometido tráfico de influencias, asociación y cohecho. La justicia aceptó la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y la extradición de Correa, actualmente protegido en Bélgica, luego de que este desoyera la medida cautelar de presentarse en Quito. Es una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito. En Argentina, el caso involucra a Cristina Fernández de Kirchner. Ya como expresidenta, el 27 de diciembre de 2016, fue procesada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en el manejo de millonarios presupuestos viales. El 4 de abril de 2017, la procesaron de nuevo por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, con un embargo que le costó 130 millones de pesos argentinos y la prohibición de salida del país. Pero ahí no termina. En el 2018 fue imputada por la llamada causa de los cuadernos, donde aparece mencionada en el cuaderno de un conductor oficial junto con decenas de altos funcionarios.
este año va a juicio oral. Y así vemos como América Latina está llena de exmandatarios en líos con la justicia, pero también vemos como el argumento muchas veces es atacar a las cortes de cada uno de los países, decir que la justicia está politizada. Y eso va también de la mano con el surgimiento y el auge del populismo en nuestro continente. Esta historia todavía seguirá, no solo en Colombia, sino en el resto de países de nuestra región. Así que aquí, en La Intérprete, queremos seguir contándoles detalles de lo que pasa en estos líos judiciales de nuestros mandatarios. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Si le gustó este podcast y le pareció útil para entender la situación que enfrenta el presidente más popular en la historia de Colombia, compártalo con sus amigos. Gracias por acompañarnos y recuerde siempre que este podcast se hace posible gracias a la producción de Jennifer Castiblanco, de Camilo Poveda, de Sebastián Nora, en este caso los libretos de quien les habla, Camila Zuluaga, y la producción musical de Gonzalo Lázari. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.